Hola, el día de hoy quiero hablarles del análisis de actividades. Nosotros los diseñadores frecuentemente tenemos que estudiar contextos sociales e interpretar el comportamiento de las personas, reconocer sus motivaciones y sus valores, cómo se manifiestan a través del mundo construido que los rodea. Para poder hacer interpretaciones necesitamos tener una base fuerte, unas observaciones y unos hechos empíricos a los cuales remitirnos. Lo que quiero proponerles hoy es una metodología derivada de la teoría de actividades que permite, a partir de estudiar estas cadenas de acciones que tienen un determinado propósito, toda una base para hacer emerger el significado de las prácticas sociales. Lo primero es que la vida se manifiesta a través de las actividades. Nosotros podemos leer todas las expresiones culturales en actividades concretas que atienden diversas dimensiones de la existencia humana. Las personas actuamos sobre la naturaleza para procurarnos sustento. Actuamos en relación con las demás personas para establecer relaciones y convivir. Y también actuamos sobre nosotros mismos para satisfacer nuestros deseos, crecer, trascender. ¿Pero qué es una actividad? Una explicación sencilla sería que una actividad es un conjunto de acciones con un fin deliberado, una cadena de acciones. Perdón, acaba de pasar el gato. Pero ¿cómo sabemos que de ese conjunto de acciones, cuáles componen realmente una actividad y cuáles no? Supongamos que yo estoy cocinando y durante la cocinada de repente me río o estornudo. ¿Forma eso parte de la actividad cocinar? ¿Cómo podemos establecerlo? Eh, si no estamos familiarizados con el contenido cultural de lo que estamos observando, si no conocemos el significado, ¿cómo podemos establecer el propósito de esas acciones? Pues bien, lo primero es que hay una causalidad, hay una relación temporal y de causa y efecto entre cada una de las actividades. Cada acción depende de la anterior, las acciones se desenvuelven en el tiempo y el resultado es fruto de una cadena de acciones. Consideren una receta. Justamente una receta trata de formalizar y contar secuencialmente cuáles son las actividades que en el orden correcto y siguiendo la causalidad correcta permiten llegar a un determinado resultado que es el plato que estamos cocinando. Y así podemos ignorar o considerar externas o no necesarias para la actividad todas esas otras condiciones que no tienen una relación causal con el resultado que estamos buscando. Ahora consideren que en la medida en la que hacemos una actividad y la repetimos, hacemos un aprendizaje. La primera vez que ustedes prepararon un determinado plato, tenían que seguir la receta paso a paso. Tal vez tomar las medidas, preguntarse cuánto es una taza, cuánto es una cuchara, eh, cuánto es el tiempo, en qué momento yo sé que un determinado paso está listo. Pero a medida que repiten la actividad, ya reconocen las cosas, simplifican pasos, preparan una cosa para que no los coja a última hora y finalmente lo hacen mucho más rápido, mucho más eficiente. Y reconocen que pueden haber pasos más importantes que otros, toman atajos y, en fin, cogen soltura. Consideren cuando estaban aprendiendo a manejar, cuando estaban aprendiendo a bailar. Los primeros pasos son torpes, requieren seguir muy cuidadosamente las instrucciones, pero a medida que ese conocimiento se adquiere, se interioriza, se incorpora, se vuelven gestos fáciles, capaces de fluir naturalmente. Ahora, si aquello que hicimos, ese plato que preparamos, esa pieza que bailamos, el acto de manejar, tiene éxito, nos lleva a un resultado que para nosotros es valioso, lo repetimos. Tendemos a hacerlo varias veces. Y ahí pongo una afirmación que es interesante. Si aquello que hacemos tiene un valor colectivo, si es útil para los demás, si tiene sentido para los demás, esa actividad se establece, se imita, se demanda. Si aquella receta que yo preparo queda muy deliciosa, queda absolutamente exquisita, me la empiezan a pedir. Mijo, ¿por qué no cocina usted el almuerzo hoy? De pronto podría, si es realmente una pieza notable, empezar a venderla, montar un restaurante y la actividad se establece y eh, permanece estable en el tiempo, se vuelve una actividad que, a la que otras personas pueden acudir recurrentemente para buscarla. Y ahí digo otras dos cosas que son importantes. Surgen imitadores, surgen personas que aprenden de mi éxito, que se dan cuenta, esa receta le quedó bien a David, hagámosla con su estilo.
esa manera de bailar, ese paso que se inventó, otro no yo porque no sé bailar, em, es maravilloso, imitémosle. Ese chiste estuvo muy bueno, repitámoslo. Entonces, fíjense que un proceso individual de acción y aprendizaje puesto en una red o en un paisaje social tiende a generar efectos no solo por el resultado, sino por estos procesos de aprendizaje e imitación y difusión de la actividad. Ahora bien, las actividades para entender esta secuencia de acciones, no todas las acciones tienen el mismo nivel. Es importante entender que hay una jerarquía. Entonces, supongamos el caso de estar preparando un desayuno. Entonces, tenemos unas acciones secuenciales que significan cómo preparar los alimentos para obtenerlos en un determinado estado, tanto de condiciones óptimas para su consumo como para su disfrute. Pero no es lo mismo preparar desayuno en el contexto de, por ejemplo, si yo tengo un hijo y lo estoy ayudando a prepararse para ir al colegio, cuando estoy preparando de manera muy práctica, muy rápida el desayuno de la mañana, tengo que mandar bien alimentado a mi hijo al colegio, posiblemente enviarlo con lonchera, dejar listo mi propio desayuno para yo ir rápido al trabajo. Y entonces hay un aprendizaje, hay una serie de pasos que se han sintetizado para que el desayuno salga muy rápido, salga nutritivo, no salga muy costoso, excúsenme. Fíjense que con el tiempo han aparecido en los supermercados productos de lonchera o productos de desayuno muy rápido. El cereal con leche, por ejemplo, es una respuesta social a ese proceso de construir un desayuno muy rápido que sea razonablemente nutritivo. Es distinto al contexto de, por ejemplo, hacer un desayuno en familia de fin de semana, que lo que pretende es, digamos, celebrar el ocio, celebrar la familia, y entonces tiene muchos platos más complejos, hay variedad, se supone que puede haber una mesa, que hay varios comensales, y se quiere disfrutar un largo rato, y entonces surgen otros productos, incluso servicios de restaurante, donde se puede ir a hacer un brunch en familia. Y es distinto al contexto de, por ejemplo, un desayuno romántico después de una noche romántica, de bailes, romance, besos, donde al otro día una de las parejas decide agasajar a su ser querido con un desayuno que tiene también una presentación, unos pasos y un disfrute que les es específico. Entonces, la actividad hay que pensarla a ese nivel grande de motivos y entender que hay una jerarquía más alta que le da sentido a toda la actividad. Para eso la estamos haciendo. Buscamos ese resultado por un cierto motivo. ¿Sí? Pero debajo de ese nivel de jerarquía hay otro nivel más de paso a paso, ¿cierto? Que son la cadena de acciones. Si yo ya entiendo que el objetivo es este desayuno de día de colegio, de día de oficina, ya de repente la cadena de acciones, sus eficiencias, sus lógicas son claras y yo puedo enunciar los objetivos. Si es, por el contrario, el desayuno en familia, el brunch, los pasos son distintos. Si vamos a ir a pasarlo en un restaurante donde nos van a ofrecer el plato, no es lo mismo que si yo lo preparo. La cadena de acciones es distinta, así la actividad pudiera tener un motivo semejante. Y así como hay este segundo nivel, hay un tercer nivel más abajo, que son las operaciones. Y en el contexto de la receta, piensen esto. Ustedes pueden tener una receta muy clara de cómo preparar un omelette, pero improvisan y se adaptan en función de qué ingredientes tienen, por ejemplo. Entonces, no tengo champiñones, pero tengo chorizos, entonces haré el omelette de chorizos. Esas actividades en las cuales adaptan, esas operaciones es el término correcto, con las cuales adaptan las acciones a las condiciones presentes, eh, es el nivel más bajo de la jerarquía, es el más contingente. Es decir, puede ocurrir o no, depende mucho de las circunstancias. Ustedes saben manejar, pero no pueden prever necesariamente si ese día está lloviendo, hay tráfico, la vía se cerró. Entonces, a través de una serie de operaciones, ustedes adaptan la actividad para poder tomar el desvío, buscar el atajo, evadir el trancón. Lo mismo según los ingredientes que tengan en la cocina. De repente va a hibridarse un desayuno familiar con un desayuno romántico o un desayuno de trabajo con un desayuno
en familia, en fin. Hay unas posibilidades de flexibilidad y de improvisación que es crucial ver. Entonces, ¿para qué tenemos toda este análisis? Para que cuando ustedes estén observando en el contexto una determinada realidad social, identifiquen estos niveles de jerarquía. Los primeros que se ven, los obvios que se ven, son las operaciones. Y uno busca las causalidades y comparando el patrón que emerge, las repeticiones, muchas personas preparando desayunos, muchas situaciones, muchas veces viendo, yo emergen un patrón. Los días entre semana, de lunes a viernes, se levanta uno de los padres, acompaña a los niños a alistarse para el colegio y como parte de todo este universo de acciones hay una secuencia particular que consiste en preparar unos desayunos rápidos, unas porciones de alimento con ciertos ingredientes, ciertos tamaños, dependiendo del día del mes. Hay más de un ingrediente, hay de otro, en fin. Y de ese patrón pueden sacar la receta, que es la actividad. Fíjense que observando esa causalidad repetida, se puede depurar la receta, que es el nivel de los objetivos, de las acciones, y construida, encadenada, yo brinco al último nivel, que es el de enunciar la actividad. La actividad, como ven, es un nivel un poco más abstracto. Es poder declarar todo el universo de experiencias que una persona hace durante el día. Hay una serie de actividades nuevas. Ustedes pueden reconocer varias en su vida diaria. Hay unas actividades, por ejemplo, de cuidado personal que se hacen en las mañanas, de acicalamiento, de aseo, de higiene, donde ustedes podrían armar las actividades gruesas y también dependiendo de lo que van a hacer ese día, voy a hacer un deporte, voy a irme a un paseo, hoy no me quiero levantar y lo que quiero es descansar, tengo un día de trabajo. Las acciones se organizan distinto y dependiendo de qué condiciones presentes hayan, ustedes las adaptan. Ese es el ejercicio fundamental de observación que debemos aprender a hacer los diseñadores. ¿Por qué? Porque no podemos observar qué hay dentro de la cabeza de las personas. No podemos observar eh, las realidades sociales abstractas. Les planteo un caso. Uno no puede observar el clasismo o el racismo. Puede observar el comportamiento racista o el comportamiento clasista. Uno no puede observar la solidaridad o la bondad. Puede observar comportamientos solidarios. Y estos comportamientos se ven a la escala de las actividades. Y yo solo puedo concluir que son realidades sociales y no meras improvisaciones individuales de sujetos, porque veo un patrón que se repite. Constantemente los diseñadores buscamos patrones que se repiten. Las personas también buscamos patrones que se repiten. Es muy desgastante, es agotador tratar de inventarse todo de cero, ¿cierto? Entonces uno busca las actividades que ya existen y se acoge a ellas. Yo necesito comer. ¿Cómo comen en este pueblo? Bueno, pueden cocinar en sus casas o pueden ir a la plaza del mercado. Ah, bueno, yo no tengo casa, voy a comer en la plaza de mercado. Y ahí ya existe una actividad consolidada, estable, con valor social que se está repitiendo. Y yo me adapto a ella y decido operar dentro de ella. Por eso las actividades son tan importantes para los diseñadores, porque si se fijan, todo el trabajo del diseño consiste en dotar de la puesta en escena, del equipamiento a las actividades. Creamos la infraestructura de las actividades y por eso las debemos estudiar, porque las actividades evolucionan en el tiempo. Y quiero que veamos esa escala social de las actividades a continuación. Entonces, lo primero es que cuando hablábamos de operaciones decíamos que las actividades se adaptan ocurren según las condiciones presentes, ¿cierto? Cada contexto provee de unas determinadas capacidades o unos recursos. Y dependiendo del grado de aprendizaje y experiencia que ustedes tengan en una determinada actividad, la actividad tiene más o menos éxito. Y eso es lo que quiero mostrar en esta gráfica. Una actividad pone en juego las capacidades de los individuos y el contexto. Pensemos en tres categorías más grandes: el trabajo, los recursos y los incentivos. El trabajo es, digamos, la calidad del esfuerzo y el conocimiento que ustedes introducen. Si son novatos, seguramente ocurrirá con cierto grado de torpeza, con más lentitud. Si son expertos, ocurrirá muy fácilmente. Y ahí yo pongo tres palabras claves. Ustedes podrían enunciar muchas más. Hagan eso en base a lo que observen,
pero pongo esfuerzo, destreza, tiempo disponible. Recursos es de qué disponemos, qué equipamientos tenemos. Estamos haciendo nuestro desayuno. Hay ingredientes, tenemos energía, hay cacharros de cocina, tenemos una estufa o estamos, por ejemplo, acampando y solamente tenemos un fogón de gas y una cacerola. Fíjense que yo puedo tener la misma experticia, pero dependiendo de los recursos disponibles, esa experticia eh, opera o no y opera más o menos eficientemente. Sobre los incentivos, son o bien las recompensas o bien las sanciones que tiene mi comportamiento en un determinado contexto social. No se remiten solamente a los motivos que yo tengo a nivel de mi subjetividad para hacer algo. Consideren que si yo estoy en unas vacaciones, al estar cerca de la piscina, tengo todo el incentivo de andar en ropa de baño, en chanclas, asoleándome, pero que si entro, por ejemplo, a la zona de los restaurantes o a la capilla, seguramente alguien me prohibirá, dependiendo de las reglas imperantes, que con ese atuendo yo entré en ese contexto. Mm. Entonces, esos incentivos también tienen una estructura social, también regulan el comportamiento desde una escala social. Entonces, cuando vemos esos tres niveles, vemos que son los que determinan el éxito que yo puedo tener y el resultado, modelan, le dan forma al resultado que yo puedo tener en mi actividad. Y en el centro he puesto la información y el conocimiento como un componente que, digamos, tiene algo de recurso, tiene algo de trabajo y tiene algo de incentivo. Entonces, según esos resultados, yo tengo un trabajo, según esas condiciones o esas capacidades, yo tengo un resultado diferente. Por el trabajo realizado, por los recursos disponibles y según los incentivos imperantes. Fíjense que tener estas tres características o estos tres conceptos permite que al analizar repeticiones de la actividad podamos distinguir cuáles aparecen, cuáles desaparecen y qué papel juegan dentro de la calidad y el resultado de una determinada actividad. Y eso nos da elementos para reconocer cómo las actividades ocurren de manera específica en ese contexto que estudiamos. Ahora, las actividades son relaciones. Consideren este triángulo, esto es trabajo de Engelstrom, aquí debería estar la cita, pero bueno, estoy aprovechando el Zoom y me olvidé de correr la cita donde era. Consideren este diagrama que establece un triángulo con tres vértices, los individuos, el entorno natural y la población. Entonces, las actividades pueden ser de estos tres tipos, entre el individuo y el entorno. Y ahí imaginen el caso del náufrago que tiene que proveerse alimento estando solo en la isla Robinson Crusoe. La sobrevivencia individual aparece en ese nivel de relación entre el individuo y el entorno, pero entre un individuo y un grupo surgen otros retos, no los de la sobrevivencia, sino las de la convivencia, ¿cierto? Manejar el conflicto. Y entre el grupo y el entorno natural aparece un tema de sobrevivencia colectiva. ¿Cómo cooperamos o cómo competimos en nuestras relaciones? Lo que ocurre es que cada una de esas relaciones, con el tiempo, empieza a ser mediada por artefactos. Y los artefactos no solamente son objetos físicos, sino artilugios culturales artificiales. Entonces, entre individuos y entorno natural aparecen las herramientas. Necesito cazar, defenderme, utilizo un palo afilado, una piedra como arma, y emerge la herramienta, emerge el utensilio y intermedia en esa relación con el entorno. Con el asadón labro la tierra, con la yesca enciendo fuego. Entre el individuo y la población aparecen las reglas, las costumbres, las tradiciones. Se hacen así las cosas. Así nos vamos a repartir lo que cazamos. Así vamos a manejar este conflicto entre los dos. ¿Sí? En vez de darnos en la jeta o competir hasta morir, yo te pago una penitencia por esta regla que infringí. Y entre el grupo y el entorno natural aparecen los roles. Yo puedo fabricar las armas, tú puedes ser el cazador. Yo puedo sembrar alberjas, tú recoges fresas y las intercambiamos. La división del trabajo permite que nos especialicemos. Si eso lo sometemos a esta idea de que las actividades se repiten en el tiempo y hay aprendizaje, significa que estos artefactos, los roles, las reglas, los objetos, se sofistican en el tiempo también. La primera vez escogí cualquier palo o escogí cualquier piedra. Después me doy cuenta que el palo correcto hace una buena lanza,
que la piedra correcta permite defenderse de un depredador o soltar la chispa adecuada para prender un fuego. Algunas costumbres son buenas para unos conflictos o generan más conflicto en otros y las cambiamos, las reformamos. Y en la división del trabajo, a medida que aparecen nuevos desafíos, aparecen nuevos roles y se van formando experticias. Surgen las profesiones, surgen los oficios. Y ahora miremoslo un poquito más consolidado. Aquí tal vez me toque correr otra vez. Y vemos entonces en la parte de arriba los artefactos, las reglas, la división del trabajo. Consideren que los individuos que tenemos una determinada intención acudimos a una actividad que está socialmente construida o producida para llegar a un resultado, ¿sí? Quiero descansar, compro un paquete turístico. Hay unos artefactos, unas reglas, una división del trabajo que me entrega la experiencia adecuada para descansar. Ah, no quiero esa. Hay otras más que también han sido construidas socialmente. Es muy difícil para un individuo proveerse todo el mismo, ¿sí? Es costoso, es estresante, quizás es un poco inútil, es un poco ingenuo pensar que es factible. Estamos sumergidos en una red social culturalmente construida y situada que nos ofrece distintas alternativas. Son estas actividades con esta complejidad la que nos permite cumplir nuestros objetivos, llegar a los resultados recorriéndolas. Y ahora consideren lo último. Este es un proceso de una complejidad creciente. Así como yo puedo cumplir un resultado recorriendo lo que me ofrece la actividad, cada uno de los componentes de la actividad está soportado en otra actividad que lo surte. Entonces, si tenemos que utilizar una determinada herramienta, ¿sí? Yo para dar esta clase utilizo una serie de objetos. Cada uno de esos objetos es producto de su propia cadena de actividades que lo fabrica, lo produce, lo pone en mis manos. Hay una actividad productora de reglas. En la universidad alguien escribe los reglamentos. En nuestra sociedad hay una cámara y un senado que se reúnen para redactar unas ciertas reglas. En nuestro gremio podría haber un comité dentro del gremio que formula un cierto protocolo, escribe una manera correcta de actuar. Hay una actividad productora de sujetos en un sentido reproductivo, como puede ser la familia, o en un sentido de crear unos determinados individuos con unas ciertas aptitudes, como puede ser el sistema educativo. Y en general, ustedes de una actividad podrían irradiarse en red hacia todas las demás actividades que surten ese proceso. De modo que, recordemos, de observar cómo se comporta la gente y reconocer estas cadenas de causalidad, podemos ir lentamente sofisticando nuestra comprensión, avanzando en la lectura del contexto hasta obtener una red de actividades estables en un determinado contexto donde todas las necesidades sociales están siendo surtidas. Ahora, recordemos que al ser construido socialmente a lo largo de repeticiones, entonces está sujeto a una lógica histórica. Al ser hecho por las personas, está ubicado, situado en un territorio y está interiorizado en los cuerpos. El saber hacer, los roles interiorizados, las reglas interiorizadas están dentro del cuerpo de cada uno. Nosotros podemos leer un contexto como por ejemplo el centro vacacional que mencioné hace un poco y reconocer que en efecto todo lo que se hace ahí, las actividades de ocio, las de surtirlo, las de transportar a la gente, han evolucionado históricamente, están ubicadas y situadas en un determinado espacio geográfico y cada una de esas personas entiende y comprende las reglas de ese gran juego en el que están sumergidos. Entonces, lo que hemos introducido aquí es una serie de conceptos que nos permiten progresivamente partir de lo que observamos de manera empírica y objetiva e ir subiendo hasta niveles más abstractos donde podemos incluso hacer un mapa completo de un espacio social. Finalmente, un cierre. El contexto da soporte a la actividad, pero la actividad transforma y reconstruye el contexto. Todos estos procesos de repetición y aprendizaje transforman el entorno. Utilizan el entorno para operar, pero el resultado, el éxito, el aprendizaje transforman el entorno.
Con el tiempo, el contexto cristaliza actividades fuertes como capacidades instaladas. Antes solamente nos reuníamos en un determinado potrero a pasar al aire libre. Con el tiempo apareció un kiosco, apareció una pequeña cocineta, de pronto un sitio donde dejar el carro y lentamente este potrero se va volviendo un centro vacacional. Entonces hablamos de territorio construido porque el sustrato habitado se carga con este sedimento de capacidades y significados compartidos. Piensen que, no sé, el área de Melgar, donde están todos los centros vacacionales, antes solamente eran mm, potreros vacíos, y a medida que van apareciendo no solamente los espacios o la dotación de la actividad turística, sino también el prestigio, el reconocimiento, los oficios y los saberes, se va formando un ecosistema muy complejo de ocio de clima caliente, que es lo que ahorita reconocemos y en tiempos de cuarentena añoramos, de una zona de vacaciones turística construida para prestar toda una serie de actividades entretejidas que satisfacen las necesidades de ocio de un grupo social. Esto es lo que quería contarles hoy. Muchas gracias por escucharme. Chao.